Un gusto estar con ustedes y como siempre que pues tenemos la oportunidad de venir, pues les hacemos llegar los saludos de los pastores de la iglesia allí en la Ciudad de México, y en Quilotzingo, la Iglesia Cristiana de la Gracia, el pastor Rogelio, el pastor Toño, el pastor Héctor, les mandan muchos saludos. Gracias. Yo les doy sus saludos. Bueno, hace, no sé si ya como 6 meses o no sé cuándo fue la vez anterior que tuve la oportunidad de venir, comenzamos a estudiar la epístola de Santiago. Así es. Yo espero que recuerden un poquito. Vimos los primeros 4 versículos, vimos la salutación, hablamos de quién es Santiago, ¿no? Vimos que es medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Vimos los siguientes 3 versículos en los que la epístola nos habla acerca de las pruebas, acerca de cómo debemos de recibir las pruebas, ¿no? Y vamos a ver el día de hoy a partir del versículo 5 y vamos a ver si logramos llegar hasta el 11 y acariciar ligeramente el 12. ¿Vale? Yo espero de su paciencia y que el Señor me ayude. Y bueno, a manera de contexto, Santiago lideraba la iglesia en Jerusalén. Estamos hablando que si esta es la primera carta, Santiago es la primera carta que se escribió, pues entonces estamos hablando de que la iglesia que lidera, al ser la iglesia de Jerusalén, pues también es de las primeras o la primera, y lo importante es que es una iglesia muy joven, muy nueva, ¿sí? Obviamente se congregan ahí principalmente judíos, ¿no? Puede ser que algún no judío se pudiera congregar allí, pero en la mayoría eran judíos y de 2 estratos económicos diferentes, ¿no? La mayoría pobres, la minoría ricos, pero la iglesia está nutrida de eso. Y Santiago tenía que lidiar con las costumbres de los judíos, ¿sí? Para los judíos la costumbre, la tradición era muy fuerte, pero ahora en la iglesia, ahora iban a poner a prueba el hecho de tener que hacer a un lado su tradición, ¿sí? Y ahora conocer al verdadero Mesías que había llegado, el Mesías, y lo que Dios les iba a ir mostrando a través del nuevo entendimiento de su palabra en el Antiguo Testamento y de lo que ahora Santiago empieza a escribir también y posteriormente los demás escritores del Nuevo Testamento. Algunos de ellos enfrentaban persecución por sus mismas familias al haber creído en Cristo. Eran perseguidos por sus mismas familias, ¿sí? Y esto llevaba a muchas situaciones. Por eso es que Santiago empieza a escribir a los creyentes acerca de estas pruebas que vienen, ¿no? Santiago les escribió a los creyentes en estos versículos del 5 al 12 para que pidieran sabiduría ante estas pruebas que enfrentaban ahora como nuevos creyentes en una iglesia joven. Y Santiago a nosotros nos enseña que necesitamos seguir pidiendo sabiduría, hermanos, con fe ante las inevitables pruebas que enfrentamos como parte de nuestra vida cristiana, ¿sí? Cualquiera que les diga que entrar al cristianismo es resolver tus problemas, les está mintiendo. Al contrario, muchas veces vamos a tener más, ¿sí? Pero justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy es que debemos de pedir sabiduría. Así que les invito a que abran sus Biblias. Si ya están ahí conmigo, vamos al versículo 5 del primer capítulo de Santiago.
Y vamos a leer hasta el versículo 12. Versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, en este primer versículo, lo primero que es interesante observar es que en nuestra Biblia Reina Valera dice: y si alguno de vosotros tiene falta. Pero en el original debe de llevar la palabra pero si alguno de vosotros tiene falta. ¿Por qué? Porque el versículo 5 viene conectado con los 4 versículos anteriores, porque Santiago sigue hablando de las pruebas, ¿sí? Es decir, el versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5: pero si alguno de vosotros tiene falta, ¿sí? ¿Vemos la conexión? Sí. El versículo 4 dice que la paciencia de la que genera la prueba tiene que llevar su obra completa para que seamos perfectos y que no nos falte cosa alguna, incluyendo la sabiduría. Pero Santiago da por sentado que seguramente va a haber creyentes que no tengan esa sabiduría, ¿sí? Que no tengan esa sabiduría. Entonces, debe de ser pedida. Pero algo que también es interesante ver aquí es que la manera en la que está escrita esta frase da a entender que es de manera continua, que esa falta de sabiduría, ese creyente que no tiene sabiduría, tiene esa falta de manera continua, vive constantemente sin tener esa sabiduría, ¿sí? Entonces, para empezar necesitaríamos saber de qué sabiduría estamos hablando, ¿ok? ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría es un atributo de Dios. Todos sabemos que Dios es sabio, ¿verdad? Vamos a decir que en vez de mencionarlo como atributo, podemos decir que es una perfección de Dios, porque las características o los atributos de Dios son perfectos. Y esa perfección que es llamada sabiduría en Dios, es comunicable también al ser humano. Es decir, Dios le otorga sabiduría al ser humano. Hay perfecciones de Dios que no son comunicables al ser humano. Por ejemplo, la omnipresencia. El ser humano no puede ser omnipresente, ¿verdad? Aunque a veces pareciera, cuando estamos en la iglesia sentados, estamos aquí y nuestra mente está. Pero eso no es la omnipresencia. Esa perfección de Dios no es comunicable al ser humano, pero la sabiduría sí. Ajá. La sabiduría. ¿Recuerdan quién pidió sabiduría en el Primero de Reyes? Salomón, exactamente. Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio abundantemente, ¿verdad? Lo pueden recordar ahí en Primero de Reyes 3, capítulo 3. Bueno, el diccionario Kittel, como algunos otros comentaristas, concuerdan en que aquí en Santiago la sabiduría se refiere a una vida moralmente recta. Es decir, comprender, practicar y promover la vida piadosa en perfecta armonía con la ley de Dios. Eso es la sabiduría. Otra vez. Sabiduría es
una vida moralmente recta, comprender, practicar y promover la vida piadosa en perfecta armonía con la ley de Dios. Y John MacArthur en su teología dice acerca de la sabiduría como esa perfección de Dios, que la sabiduría de Dios es su conocimiento perfecto de cómo actuar con destreza para llevar a cabo todo su beneplácito, es decir, glorificarse a sí mismo. Está increíble la descripción. La sabiduría de Dios es su conocimiento perfecto de cómo actuar con destreza. Primero a los Corintios 1:21, y les voy a invitar a que lo leamos. Primero a los Corintios 1:21. Dice: pues ya que en la sabiduría del mundo, en la sabiduría de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? Ahí estamos viendo su sabiduría. Le plació que fuera por medio de la locura de la predicación, una manera de actuar con destreza de parte de Dios. Y fíjense que dice el 24: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en el 24 vemos su sabiduría personificada en la persona de Cristo. ¿Sí? Santiago 3:17 nos ayuda a ver cómo Dios, cómo es esta sabiduría, cómo es esta sabiduría. Vamos rápidamente a Santiago 3:17. Dice Santiago 3:17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, y ven aquí, y de buenos frutos, sin incertidumbre. Ojo con esta palabra, incertidumbre es igual a duda, ¿sale? Sin duda, sin hipocresía. Eso es la sabiduría, hermanos. ¿Ok? Entonces podríamos resumir un poquito que sabiduría es saber actuar. Eso es la sabiduría, saber actuar. Cuando nosotros nos encontramos en la prueba, siempre somos tentados a preguntar: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Verdad? Pero en realidad Santiago nos está llevando a ver que esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es: ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? No por qué, sino para qué. Santiago no dice que el creyente debe pedir sabiduría para conocer el porqué de las pruebas, sino para saber cómo actuar. ¿Sí? Para saber cómo va a actuar y cómo va a responder ante la prueba. Pedir sabiduría a Dios ante las pruebas, esto es muy importante, hermanos, no es un derecho. No es, a ver, dime por qué. ¿Sí? O dime, no, es un regalo de Dios. Y esto es algo muy hermoso, hermanos. Pedir sabiduría, vuelvo a leer el versículo, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y pedirle esa sabiduría a Dios es un regalo, porque es una herramienta de parte de Dios que nos capacita ante el paso de la prueba. Y por otro lado, debemos vencer el orgullo para poder pedir sabiduría a Dios, ¿no? Muchas veces, hermanos, y yo sé de lo que hablo, a veces no oramos por orgullo. A veces no le pedimos a algún hermano que ore por nosotros por orgullo. ¿Sí? Y el pedir la sabiduría es parte de romper ese orgullo. ¿Ok? Esto nos lleva a una oración constante. Vamos a ver un ejemplo rápidamente en Lucas 18. Lucas 18, versículos del 1 al 8.
Lucas 18, del 1 al 8. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por ningún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Sí? Para el creyente, y sobre todo ante la prueba, la oración constante es importante. Dice también el versículo, dice: el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios es el dador por excelencia, ¿sí? Esta parte también es interesante, hermanos, porque en el versículo, cuando dice el cual da a todos, hace referencia a uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, que es Jehová Jireh, que quiere decir Dios proveerá. O el proveedor, haciendo referencia a que el proveedor perfecto, el único, es Dios. Por eso a veces se usaba esa frase: pídela al que da. ¿Quién es? Pues el único que es dador, Dios. ¿Por qué se debe de pedir a Dios? Pues porque Él es la fuente de toda sabiduría. En Job 20:28, vamos rápidamente a Job 20:28. Dice Job 20:28. No, perdón, 28, 20. Ya los confundí. Perdón, hermanos. Job 28, 20. Dice Job 28, 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Hace una pregunta Job. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Dios es la fuente de toda sabiduría. Dice Proverbios 2:6: porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Sí? Entonces, dice el versículo nuevamente 1: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, de saber cómo actuar, si alguno de ustedes no sabe cómo actuar ante la prueba, pídale a Dios esa sabiduría. Y termina ese versículo diciendo: y le será dada, ¿verdad? Dice que no solamente da abundantemente, sino sin reproche, es decir, sin condición. Y me hizo acordarme esto de la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo recapacita y dice: voy a ir con mi padre y le voy a decir que ya no me trate como uno de sus hijos, sino como uno de sus jornaleros. Y va, y dice el texto que cuando venía hacia su padre lo vio de lejos y corrió hacia él, ¿no? Y dice que lo tomó del cuello, lo abrazó y mandó que le pusieran un vestido nuevo y un anillo y sandalias, porque implica que a lo mejor andaba ya hasta descalzo el pobre, ¿no? Y justamente nunca vemos que el padre le haya dicho: ya ves, ¿no? Te lo dije. ¿No? El Señor no hace eso. El Señor no solo da abundantemente, y que justamente la parábola
del hijo pródigo pues habla de eso, de la abundancia del Padre. Ahí el principal es el Padre, no el Hijo. El Hijo nos representa a todos nosotros, pero el principal de la historia es el Padre, ¿no? Que Él da sin reproche, sin reproche. Y termina el versículo con esta promesa que dice, y le será dada. Mateo 7:8 dice Jesús, porque todo aquel que pide, recibe. Ahora vamos a ver un requisito, hermanos. Vamos a ver un requisito. Dice, el versículo 6, pero pida con fe. ¿Sí? Pero pida con fe. Nuevamente, vemos aquí que el verbo pedir viene en imperativo, al igual que en el versículo anterior, donde dice pídala a Dios, es un imperativo. Es decir, el cristiano, el creyente no debe de tener la opción de decir, bueno, ¿se la pido o no la pido? ¿Le pido sabiduría a Dios o no se la pido? No, es obligatorio, ¿no? Dice Santiago, es obligatorio. Y aquí la fe que menciona no hace referencia a un conocimiento intelectual de Dios, sino a una dependencia, Y aquí también esta frase viene en una forma continua, es decir, de manera imperativa tenemos que pedir, pero de manera constante, porque eso va a demostrar también nuestra dependencia de Dios, ¿sí? Oramos creyendo que Dios verdaderamente nos escucha y que Él recibe nuestras oraciones. En Filipenses 4:6, no vamos a ir ahí, pero dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Fíjense qué interesante en este texto, dice que con acción de gracias. Es orar con la certeza y el agradecimiento de que Dios ya ha escuchado y ya ha contestado esta petición de sabiduría, ¿sí? A veces tenemos la idea de que cuando nosotros estamos orando, estamos esperando a que Dios nos conteste, pero Él ya contestó, Él ya escuchó, ya recibió la oración y ya determinó qué es lo que va a suceder en esta situación. Pero en cuanto a la sabiduría, Dios nos va a dar ese entendimiento para que nosotros podamos responder de manera que a Dios le glorifique. Dice Marcos 11:24, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. ¿Sí? No estamos hablando obviamente de confesión positiva, estamos hablando de creer al que le pedimos. Esa es la fe que dice aquí en el versículo 6, que pidamos con fe, no dudando nada. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago usa aquí una ilustración que para el judío era muy conocida, o por lo menos a lo mejor en esa área de donde estaba el mar de Galilea, ¿no? En Mateo 8 vemos precisamente cuando Jesús calma la tempestad, y eso según los historiadores era muy común en ese lugar. De repente las presiones de aire cambiaban y hacían que se levantaran las olas, y esto hacía que si bien les iba a los que iban en las barcas cruzando este lago grande, el mar de Galilea, a lo mejor si bien les iba, pues se iban a atrasar un poco, ¿no? Tratar de ir manteniendo la barca. Pero en muchos casos, algunos historiadores comentan que muchas barcas sí se hundían, ¿no? Por eso el susto, el espanto de los discípulos cuando van en la barca y el Señor Jesús está dormido, ¿no? Si hubiese sido algo muy sencillo, pues ellos lo hubieran podido controlar, pero ellos se asustaron porque ya había ese indicio de que podían hundirse, ¿no? Y esta es la analogía, hermanos. El mar es inestable
y voluble ante una tormenta. Esta inestabilidad hacia los que transitaban este mar podía desencadenar hundimiento, pérdida de la carga, ¿no? Pero en sí el hombre es inconstante, ¿sí? Y es llevado de un lugar a otro cuando tiene la duda o cuando tiene la incertidumbre. Es decir, la analogía es que el viento es la incertidumbre y el hombre son las olas, ¿sí? Las olas, el lago no tiene movimiento por sí mismo hasta que viene el aire y mueve el agua y genera el oleaje. Y entonces dice que el hombre va de aquí para allá, ¿sí? Haciendo una cosa, haciendo otra, pensando una cosa, pensando otra, movido por la duda. Ajá. Quiere decir, hermanos, que no podemos tener alguna duda momentánea, genuina. No, no quiere decir eso. Porque ¿cuántos de nosotros a veces dudamos? Y decimos, ay Señor, perdóname, ¿no? Mi confianza debe de estar firme en ti. Incluso a veces oramos unos por otros, que nuestra fe no se tambalee, ¿verdad? El que va a entrar a cirugía, oramos porque su fe se mantenga firme en el Señor, que no dude. Pero aquí Él está hablando de los que dudan de manera continua. Dice versículo 7, no piense pues, esta frasecita diría, no espere o no suponga. Ajá. Quien tal haga, esta otra frase también, pues refiriéndose a este hombre que duda, ¿no? Un comentarista hace la alusión de que probablemente Santiago señalaba a un hombre, ¿no? Ese, ¿no? Como señalándolo, tal vez a lo mejor ridiculizándolo. Ese no vaya a pensar que dudando va a obtener algo, ¿no? Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Al contrario, el creyente debe pensar que recibirá la sabiduría que pidió. No se está pidiendo algo superficial, no se está pidiendo algo que no esté alineado con la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque aquí mismo en Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 3, dice que los que piden, piden mal y no reciben porque piden para sus deleites, ¿no? Al principio de esta oración, en el versículo 7, vemos una palabra en negación, que es ese no piense. Y ese no justamente hace referencia a que algunas veces estamos obstinados en estar dudando. Y ese no implica cortar con esa costumbre, hermanos, que podamos tener nosotros de dudar, ¿sí? No, deja de hacerlo. Es lo que nos está diciendo Santiago a través de esa partícula negativa, de ese no. Si el creyente pedía con duda, tenía que dejar de hacerlo y pedir confiadamente con fe. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta frase de el hombre de doble ánimo se puede traducir como un pensamiento dividido. Y fíjense la idea, hermanos, qué interesante. Es estar en desacuerdo con uno mismo. ¿Eso es posible? O sea, la idea es que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es alguien que está en desacuerdo consigo mismo, ¿sí? Por ejemplo, vamos por favor al Antiguo Testamento, Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Así andaban los judíos en el tiempo de Elías. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esta es la idea,
¿sí? Los judíos en ese momento no sabían qué hacer. O creemos en Dios o creemos en Baal. ¿Sí? Estaban ahí dudando. Estaban siendo llevados entre esos dos pensamientos. Segundo de Reyes 17:33, yo se los leo, dice: temían al Señor y servían a sus dioses conforme a las costumbres de las naciones donde habían sido llevados al destierro. O sea, por un lado temían a Dios y por otro servían a los dioses paganos, ¿sí? También se define como alguien que tiene dos almas, dos personalidades, es decir, dos personas en una sola. Dos personas en una sola. Una cree en Dios y la otra no. ¿Sí? Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos tener dos pensamientos. ¿Sí? Cuando nos viene la prueba, hermanos, ¿pedimos sabiduría para pasar por ella o pedimos que el Señor quite la prueba? La respuesta de examen es: pedimos sabiduría. Pero la realidad es que muchas veces nos juntamos y pedimos que Dios quite la prueba, ¿no? Es como si nosotros vamos a la escuela y les pedimos a los profes que nos reprueben. ¿Sí? No me des la prueba, repruébame. Es más, regrésame al siguiente grado, al grado anterior. Esa sería como la idea simple, ¿no? Cuando viene la prueba, pedimos sabiduría o pedimos en el grupo de oración que oren porque Dios nos quite la prueba, ¿no? Decimos creer y confiar en Dios, pero cuando viene la prueba nos alejamos, ¿no? Le decimos: no, ¿sabes qué, Señor? Es que esto está muy duro, ¿no? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción, pero, oh, los benditos peros de Dios, pero confía, ¿no? Ahora, la sabiduría, hermanos, la sabiduría debe de tener como resultado en el creyente, entre otras cosas, tener confianza y gozo. O sea, es decir, cuando nosotros pedimos sabiduría a Dios, esa sabiduría nos debe de traer confianza y gozo. ¿Ok? Confianza porque Dios es sabio. ¿Sí? ¿Quién mandó la prueba? Dios. ¿Y qué dice su palabra? Que Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar, ¿no? Y que la prueba va a ser para nuestro beneficio, ¿no? Cuando nosotros, como mi esposa y yo, trabajamos como profesores, y cuando aplicamos un examen, es para que nosotros podamos ver el resultado. Pero con Dios no es así. Ella sabe el resultado, porque Él lo conoce todo. Pero el que debe de conocer el resultado somos nosotros mismos. O sea, nosotros somos probados para que nosotros mismos veamos cómo respondemos. Y muchas veces nos avergoncemos de cómo respondemos ante la prueba. ¿Sí? Bueno, entonces la sabiduría nos tiene que dar confianza porque Dios es bueno, y gozo. Dios es sabio y gozo porque Dios es bueno. Nos da gozo porque Dios es bueno. Ahora, esta sabiduría y fe que provienen de Dios no debe de ser diferente dependiendo del nivel económico. Y aquí vamos a entrar ahora a los versículos 9, 10 y 11, y que muchas veces parecería o nos da la impresión de que pertenecen a otro tema, hermanos. Pero hay algo interesante aquí que nos deja ver que es continuación, ¿no? En la Reina Valera termina el versículo 8 diciendo que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Punto y aparte, el hermano que es de humilde condición, y nos da como la idea de que ya se va a referir a otra cosa, ¿sí?
pero en la Reina no aparece una palabrita ahí de conexión. En la Biblia de las Américas sí, y podrán ver, si alguien tiene la Biblia de las Américas, podrán ver que dice, pero que el hermano, y ese pero que, implica que sigue hablando del mismo tema, ¿sí? Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Aquí viene el gozo del que les estoy hablando en cuanto a la sabiduría, hermanos, que pidamos, ¿sí? ¿Por qué es práctica la carta de Santiago? Porque todos pasamos pruebas, ¿no? ¿O hay alguien que no pase por pruebas? Ay, yo pensé que iba a levantar la mano. Y dije, ¡wow! Todos pasamos por pruebas. Por eso la carta de Santiago es importante y muy práctica. Y por eso nos instruye a que enfrentemos las pruebas, hermanos. No nos queda de otra. No querramos salir huyendo, ¿sí? Hace mucho tiempo, cuando mi esposa y yo éramos novios, me pidió que entrara con ella a la casa de los sustos. Y a mí esas cosas no me gustan. Y entonces entré por complacerla y no me pasó nada. ¿Saben por qué? Porque todo el tiempo me agaché. No vi nada, ¿no? Bueno, pues tampoco eso debemos de hacer, hermanos. O sea, debemos de enfrentar la prueba realmente, ¿sí? Bueno, y el gozo que nos da la sabiduría que nosotros pidamos, dice el versículo 9, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. ¿Cuál es esa alta posición? Bueno, primero debemos de recordar, hermanos, que Santiago se sigue dirigiendo a creyentes, ¿no? Por eso dice el hermano que es de humilde condición, ¿sí? Un hermano de humilde condición en todas las iglesias pues es muy común, ¿no? Ver hermanos de condición económica humilde. Yo creo que la mayoría podríamos ser. La iglesia que lideraba Santiago, les decía yo hace un ratito, era una iglesia aparte de muy joven, poblada por pobres y ricos, pero la diferencia con nuestra iglesia actual es que estaban en extremos, ¿sí? O sea, los pobres eran muy pobres, los ricos eran muy ricos, ¿sí? No había normalmente pobres que tuvieran más de una muda de ropa, y los ricos sí, ¿no? Entonces había una diferencia muy grande. Por eso es que a veces estos detalles nos ayudan a entender mejor los textos, ¿sí? Ahora bien, aquí la palabra interesante del hermano de humilde condición es que se gloríe, ¿sí? El creyente debía gloriarse aún en su condición de humildad económica o pobreza. Gloriarse viene de la palabra gloria, y esto quiere decir lo que uno piensa de uno mismo o lo que los demás piensan de uno mismo, como la reputación. Eso es la gloria, ¿sí? El sinónimo es jactancia, y normalmente nosotros cuando escuchamos la palabra jactancia la relacionamos con algo negativo, ¿sí? Pero Santiago la está usando aquí de manera positiva. Dice que el hermano pobre debe de jactarse, ¿sí? Que sienta orgullo, ¿ok? ¿Orgullo de qué? De ser enaltecido por Dios. De ser un hijo de Dios, ¿no? De poder tener ese acceso a la herramienta de la oración, de poder tener acceso a pedir sabiduría en oración, aun cuando las pruebas, y este es un pensamiento general, las pruebas no son las mismas para un pobre que para un rico, ¿no? Podemos pensar que muchas veces no es lo mismo en ese tiempo que a un pobre se le perdiera su ovejita, que al rico se le perdiera una de las miles que tenía, ¿no? La diferencia era muy grande. Romanos 5, del 2 al 3 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. De entrada aquí ya vemos de qué, ¿no? Podemos gloriarnos.
Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ya lo vimos arribita en los versículos anteriores, versículo 3, versículo 4 de Santiago 1, ¿verdad? Gloriarse en su exaltación. ¿A qué se refiere con su exaltación? Versículo 9, que se gloríe en su exaltación, el pobre. Vamos a ver Jeremías 9, 23 y 24. ¿Sí? Dice Jeremías 9, versículos 23 y 24. ¿De qué está hablando al referirse a la exaltación? Así dijo Jehová: no se alabe o no se gloríe, como dice la Biblia de las Américas, el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, o gloriar, o jactar, en entenderme y conocerme. ¿Qué implica entender y conocer al Señor? Relación. ¿Sí? Hermanos, si vamos viendo las palabras que vamos encontrando en este texto, nos está hablando de pruebas. ¿De quién vienen las pruebas? De Dios. Pero Dios nos da la herramienta de la sabiduría, ¿sí? De orar, nos da el gozo, nos da la confianza, porque tenemos una relación con Dios. ¿Ok? Todo está en dirección al creyente, hermanos. Al creyente, al que es hijo. Al que no es hijo, no tiene ni pruebas. ¿Sí? Probablemente las pruebas, si Dios tiene gracia, una gracia general para todo el mundo, pues obviamente todos vivimos en este mundo en el que implica, por ejemplo, esfuerzo de trabajo. Entonces podrían ser las pruebas para el impío, para el incrédulo. Pero las pruebas son para fortalecer y hacer crecer nuestro carácter, para llegar, como decía nuestro hermano hace rato, a la estatura de Cristo. ¿Sí? Entonces todo está en dirección y relacionado al creyente, a que el creyente sea beneficiado por Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es lo que quiere, y que veamos sus bondades. ¿Sí? Este texto nos muestra que al tener relación con Dios, el judío podía sentirse orgulloso de que Dios había tenido misericordia de él. Santiago no dice que le pida un cambio en su condición de pobreza. Esto es importante, hermanos. ¿Sí? Santiago no dice que el pobre pida para que le sea dado. No dice eso. ¿No? Porque en otra carta Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. ¿No? Y había muchos pobres también por flojera. No, Santiago dice que se gloríe aún siendo pobre al ver el verdadero valor que él como creyente tiene delante de Dios, pues Dios ve a Cristo delante de nosotros. Acuérdense que nosotros estamos escondidos en Cristo, ¿sí? Y que las pruebas las podrá pasar con la sabiduría que Dios le provee. ¿Ok? Este judío pobre no se puede gloriar en su condición económica, debe de gloriarse en su condición de hijo de Dios y ciudadano del cielo, ¿no? Muchos de ellos probablemente eran desheredados de lo que tenían con sus padres por el hecho de haber creído en Cristo, ¿sí? Y dice Efesios 2:6, sentado con Cristo en los lugares celestiales, a esto le conocemos como el ya, pero todavía no, ¿no? Ya estamos, de alguna manera, sentados con Cristo en los lugares celestiales, porque Él está intercediendo por nosotros y Dios ve a Cristo en nosotros, pero todavía no, ¿no? Y entonces, hermanos, aquí está implícita la fe, en todo momento, ¿sí? La fe.
el entender que Dios tiene nos manda las pruebas, pero porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Eso también es fe, hermanos, ¿sí? Entenderlo. Versículo 10, aquí hay otra palabrita también que falta. Dice versículo 10, pero el que es rico en su humillación. Y aquí aparentemente hay un contraste, ¿no? Como si el pobre fuera creyente, pero el rico no. Pero igual falta un conector ahí. Y entonces, igual creo que en la Biblia de las Américas dice, y el que es rico en su humillación, ¿sí? O sea, es decir, primero le habló que el pobre, cómo debe gloriarse, el creyente pobre, y el creyente rico en su humillación, ¿sí? Dice, porque él pasará como la flor de la hierba. En el Antiguo Testamento vemos muchos textos que hablan en contra de los ricos, ¿no? En Proverbios hay varios ejemplos, Proverbios 19, Proverbios 27, en Salmo 52. Muchos hablan en contra de la mala actitud de los ricos, ¿no? Incluso Platón dijo que era imposible que un rico fuera bueno, imagínense. Pero aquí vemos que la iglesia, como les decía yo, estaba formada en su mayor parte por pobres, también tenía ricos. ¿Recuerdan algún rico piadoso en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Bueno, por ejemplo, José de Arimatea era un hombre rico. Bernabé dice también que era rico. Job en el Antiguo Testamento, un hombre piadoso que era rico también, ¿no? Incluso, por ejemplo, Timoteo le habla a los ricos, ¿no? Diciendo ahí que raíz de todos los males es amor al dinero, 1 Timoteo 6:10, ¿sí? Mientras que el hermano pobre se le manda a que se gloríe en su exaltación, en su posición elevada, por el hecho de ser hijo de Dios. Al rico se le manda que se gloríe en su humillación, ¿sí? La humillación de la que aquí habla Santiago es una reducción de confianza en lo que posee el rico, ¿sí? No habla de que el rico va a ser humillado, ¿sí? El rico impío sí, pero el rico que es creyente dice que se gloríe en humillarse. Esa es la idea, que el rico no ponga su confianza en las riquezas. Lo más lógico es que si viene una prueba a un rico, tiene la manera de solventarlo, de salir de la prueba, ya sea económica, a lo mejor si es de salud, pues conocemos o habremos oído algunos que se van hasta otro país, a un hospital, a otro país para que lo atiendan de mejor manera, ¿sí? Pero dice que el rico creyente, el que es creyente y rico, debe de humillarse, es decir, igual poner su mente, su fe y pedir sabiduría a Dios ante la prueba, aún teniendo recursos, ¿sí? Dice Lucas 12, 16 al 21, ¿se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Bueno, algunos dicen que no es parábola, pero la historia, que sí, que cuenta Jesucristo acerca del rico y Lázaro, ¿no? Ambos van a la muerte, ¿verdad? La idea es que cuando al rico le llegan las pruebas, debe gloriarse y gozarse porque le enseñan que las riquezas son transitorias y que no le van a poder dar satisfacción duradera. Pueden ser efímeras como la belleza de las flores. Pero su fe está en su Salvador, ahí es donde está su verdadera riqueza. Un rico debe sentirse humilde al reconocer que aún siendo rico, nada tiene en cuanto a seguridad, pues tarde o temprano
al igual que el pobre, su vida terminará, aun cuando haya tenido mucho en esta vida. ¿Sí? La riqueza no le añade años a la vida. Esa es su humillación. Esa es su humillación. ¿Sí? Dice primera de Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se cae y la hierba se seca y la flor se cae. ¿Sí? Santiago habla justamente de la misma manera en el siguiente versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Sí? Al parecer, los judíos, al escuchar este versículo, pues recuerdan el calor del verano. El calor del verano que es tan fuerte y principalmente soplaba un aire muy caliente que de manera muy rápida marchitaba las flores y la hierba. ¿Sí? Entonces, vemos hasta aquí, hermanos, hasta el versículo 11, cómo debe de gloriarse el pobre, cómo debe de gloriarse el rico. Santiago aquí toca estos dos niveles o estratos sociales, podríamos decir, los pobres y los ricos. ¿Cómo aplica este texto para nosotros, hermanos? Esta parte del 9 al 11. Bueno, pues a lo mejor depende de cómo te coloques tú, como rico o como pobre, ¿no? Es decir, ambos, Santiago da la instrucción para ambos, ¿sí? Por eso yo les decía, en el Nuevo Testamento al inicio, en el tiempo de Santiago, era más fácil pensar en esta idea. ¿Cómo aplicamos esto para nosotros? Porque el pobre era muy pobre y el rico era muy rico. No había términos medios. Entonces aquí es donde a veces nos puede conflictuar, ¿no? Bueno, ¿cómo me acomodo yo? Como pobre, porque hay gente que tiene mucho más que yo. O como rico, porque hay gente que tiene mucho menos que yo. Es decir, si tengo poco, tengo que recordar que el Señor me ha dado misericordia, ¿no? Si tengo mucho, debo de reconocer que el Señor me ha dado mucho, pero tengo que ser humilde. ¿Sí? Ahora, en estos versículos, como que se ha ido formando un pastel, hermanos, ¿no? Ya nos habló desde el versículo 2 de que va a venir la prueba, debemos de gozarnos ante la prueba, ¿no? La prueba nos va a dar paciencia, la paciencia va a ser su obra completa, no nos debe de faltar nada, pero si nos faltara sabiduría, debemos de pedirla a Dios, pedir sabiduría y con fe, dice, ¿no? Y nos dice, si te sientes como pobre o como rico, aquí está la instrucción, humíllate, ¿no? Si eres pobre, recuerda la misericordia del Señor. Y la cereza del pastel, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Bienaventurado, en el griego es la palabra makarios, dichoso. Es una felicidad, como por ejemplo, no sé, ayer hubo fútbol y a los que les gusta el fútbol, no sé quién haya ganado, pero la felicidad que sintió el del equipo que ganó. Bueno, ¿qué creen? Que no. Aún así esa felicidad es muy poca. Más bien sería a lo mejor como los jugadores del equipo que ganaron. ¿Sí? A veces como espectadores, los que van a ver un partido, se sienten felices porque ganó el equipo o el atleta, ¿no? Pero ¿cómo se siente el que ganó? Pues más feliz que el espectador, ¿no? Pues así es la idea.
muy feliz, muy gozoso, muy bienaventurado el que soportó la prueba, el que jugó, el que hizo, el que transitó el camino, no el espectador, ¿no? Muy feliz el varón o la mujer que soporta la prueba, ¿sí? Es decir, cuando haya resistido la prueba, cuando haya sido probado, cuando haya sido, versículo 2, cuando haya recibido la prueba con gozo, como dice en el versículo 3, perdón, versículo 2, y como dice en el 3, y su fe haya producido paciencia, y la obra se haya hecho completa, y versículo 4, perfeccionado y cabal, con un corazón sabio, versículos 5 y 6, sin dudar, con fe, gloriándose en su exaltación, versículo 9, o en su humillación, versículo 10, es aquel que mantuvo su fe en Dios a pesar de las pruebas. ¿Cuántos quieren esa corona, hermanos? Recibir esa corona. Pues tenemos que ser pacientes ante la prueba, ¿sí? Efesios 2, 8 y 9 nos dice que recibirá, a ver, perdonen, aquí mi cita está mal. Ok. Es el distintivo que recibiremos, esta corona, de parte del Señor. La perseverancia en las pruebas no da como resultado la vida eterna, sino que al ser probados, Dios lo confirma con la corona de la vida, ¿no? Por eso la analogía de los deportistas. Ajá. Esa es la misma corona que se menciona en Apocalipsis 2, 10 y en 1 de Pedro 5, 4, prometida también en Timoteo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, la esperanza de la vida eterna. Y esta corona está reservada únicamente para los que, ¿qué dice el texto, el versículo 12? Para los que le aman, ¿verdad? John MacArthur dice, un cristiano genuino no es alguien que en un determinado momento hizo una profesión de fe en Cristo, sino que es una persona que muestra verdadera fe por un progresivo amor por Dios. Progresivo amor por Dios. Hermanos, siendo honestos, no amamos al Señor como debiéramos, ¿no? Pero sí debemos de irlo amando más cada vez. Eso demuestra un verdadero genuino. Las pruebas y las aflicciones no pueden dañar ese amor y mucho menos destruir, no importando cuán severas sean o cuánto puedan durar. ¿Sí? Jesús dijo en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos, y estos mandamientos incluyen la manera en que debemos enfrentar las pruebas, hermanos, pidiendo sabiduría con fe. Podemos concluir de la siguiente manera. En cuanto a los versículos 9 al 11, el pobre en su fe debe estirarse para alcanzar esa corona, y el rico en su fe debe agacharse para alcanzar esa corona. Dios lo ha prometido a ambos, y Él cumple su palabra, porque dice que aunque se caigan todas las flores y se seque la hierba, la palabra de Dios que promete la corona permanece para siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu hermosa palabra, Padre, que nos lleva a recordar, Señor, tu bondad. No solamente en las pruebas, Señor, sino que tú estás detrás
de ellas con el propósito de hacernos crecer, y también nos da, Señor, lo necesario para que nosotros mantengamos nuestra fe, nuestra mirada puesta en ti, Señor, nuestra confianza, porque no hay un lugar más seguro, Señor, que en tus manos, Señor, encomendarnos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque tú tienes en control perfecto todas las cosas, aunque a nosotros nos parezca que cada vez las cosas van de mal en peor, pues tu palabra dice que así será, pero nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Te damos muchas gracias por permitirnos escuchar tu palabra, conocerla, conocerte a ti, Señor. Gracias por haber tenido misericordia de cada uno de nosotros y habernos llamado a tu familia, Señor, habernos sacado de la oscuridad, de las tinieblas, para traernos a tu luz admirable, Señor. Tú eres el único digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, Señor, todo el honor. Y también eres digno, Señor, de que nosotros obedezcamos a ti, Señor. A nadie más, Padre, a tu palabra, a tus preceptos, Señor, por amor a ti, por el mismo amor que tú manifestaste en el sacrificio de tu Hijo, Señor. Te damos muchas gracias. Bendice esta tarde, Señor, para cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Amén.